pues ya está mejor. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo estamos, hermanos? Primero, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí, por permitirme hablar esta noche. Espero poder dar el mensaje correcto, el que Él quiere dar, que llegue al corazón de cada uno de ustedes. Amén. Hablaremos un poquito de todo, Ida, un poquito de todo, así una miscelánea total, ¿no saben? Y que el Espíritu Santo hoy nos abra el entendimiento y nos dé un corazón dispuesto para escuchar este mensaje. Sé que la mayoría de ustedes, mis hermanos, conocen pues las escrituras así, al revés y al derecho. Como su nombre y apellido se las conocen, yo lo sé. Y sé que ustedes saben lo que dice en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Uy, bueno, de repente no recordamos, así como yo, a veces no recuerdo ciertas cosas, pero el día de hoy lo vamos a ver. El capítulo 2 nos dice, nos habla de Pentecostés. Nos habla de Pentecostés, donde se da esa efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles, sobre las 120 personas que estaban allí en oración en la casa donde Jesús les había dicho, esperen aquí, que voy a mandar a alguien, espérense aquí, estaban todos ahí. Ese día pasó. Y como todo, pues como fue un evento, pero así extraordinario, ustedes saben qué pasa. Siempre la gente, pues no ahí, un poco chismosita, se puso ahí afuera de la casa para ver qué pasaba. Nos dice la Biblia que la gente se reunió porque oyeron mucho ruido. La Biblia dice, estaban llenos de estupor, o sea, significa asombro, sorpresa exagerada. Entonces, como estaba la gente ahí, ¿qué pasa? El apóstol San Pedro da su discurso. Ese discurso fue tan impactante, mis hermanos, tan impactante, que hubieron las primeras conversiones. Y estas conversiones no fueron pocas, porque la Biblia nos dice que fueron alrededor de 3.000 personas. Imagínense qué poder tenía ya el apóstol San Pedro, que había recibido el Espíritu Santo. Y también nos cuenta este capítulo que cómo fue la vida de las primeras comunidades cristianas. Entonces ya, como ya tenemos la memoria fresca, entonces recordemos que se dieron dos sucesos importantes. La efusión del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Nosotros, como comunidad cristiana, hemos nacido con la unción, con el poder, con la gracia del Espíritu Santo. La iglesia puede nacer porque llega ese don del Espíritu sobre los apóstoles y los constituye en el fundamento sobre el único cimiento que es Jesús. San Pedro en ese discurso nos habla sobre la Pascua de Cristo, nos habla sobre el arrepentimiento y la conversión, nos habla sobre la fuerza y la eficacia del bautismo. Y casi al final del discurso nos da una exhortación para que de repente a algunos nos puede resultar misteriosa. Dice así, pónganse a salvo de esta generación perversa. En otras versiones dice, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Y la traducción que nos va a ayudar el día de hoy es escapar de esta generación perversa. Recuerden esa frase porque la vamos a ver en el transcurso de esta noche. Escapar de esta generación perversa. Pero también en ese discurso, San Pedro nos dice que este regalo, este don del Espíritu Santo, no solamente es para ellos, para los apóstoles o para los líderes de Israel. Dice que es para todos nosotros, mis hermanos, para nuestros hijos y todas nuestras generaciones. Recordemos en Números, en capítulo 11, el prepentecostés de la época de Moisés. Moisés llama a los ancianos de Israel para una asamblea y dos de ellos no pueden asistir, pero también les llegó el poder del Espíritu Santo allí donde ellos estaban, allí en sus casas. Entonces, volvemos a que siempre hay los chismositos, viene un chico así corriendo donde Josué y le dice, Josué, mira esos dos que no vinieron, están que profetizan. Y Josué se va molesto pues donde Moisés y le dice, Moisés,
Esos dos están profetizando. Diles que se callen. ¿Y qué le dice Moisés? ¿Ya dile que se callen? No, mis hermanos. Moisés les dice, ¿es que tú estás celoso de mí? Ojalá que todo el pueblo de Israel profetizara. Una de las señales, mis hermanos, de que hemos recibido el Espíritu Santo es de que desaparece de nosotros toda mezquindad, toda envidia. Los bienes de este mundo, los bienes de la tierra, nos hacen envidiosos, codiciosos, celosos. Como por ejemplo a veces los hombres, ¿no? Que son, ay, que mira, que tengo el mejor carro, uy, ya tengo el celular de último modelo, ¿no? Así dicen los hombres a veces, no todos, pues de repente los de acá no son más modestos. ¿Y las chicas? ¿Y las chicas cómo hacen? Uy, las chicas están ahí, no comen un mes para ponerse la ropa más apretadita y ser la envidia de las amigas. Ahí, ¿no es cierto? Ya, no, ya. Eso es lo que nos da el mundo, a ser envidiosos, codiciosos, ¿no? Celosos de lo que tiene el otro. Pero Isaías, en el capítulo 11, nos dice, nadie hará daño, nadie hará mal en este mi monte santo, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubre las aguas el mar. Entonces, ¿qué estamos viendo, mis hermanos? El contraste de lo que pasa cuando nosotros nos enfocamos en los bienes de la tierra contra que nos vuelven ambiciosos, codiciosos, egoístas, que cuando estás lleno del Espíritu Santo, que quieres que todos tengan lo que tú tienes. No todos quieren que disfrutes esa gran alegría que tú estás disfrutando. Que todos se llenen del gran amor que Dios te quiere dar. Las cosas del Espíritu nos sacan de nuestro egocentrismo. Cristo, mis hermanos, que es el gran ungido, como nos dice San Pablo, en Romanos, Él es el unigénito que ha querido ser el primogénito de entre los hermanos. ¿Para qué? Para que con el mismo amor que Dios lo amó a Él desde el principio, nos ame también a nosotros. Eso es lo que pasa cuando estás lleno del Espíritu. Quieres que todos tengan lo mejor. Lo que quiere Cristo para ti y para mí, mis hermanos, que nuestro Padre Dios derrame su amor sobre nosotros con abundancia, así como Él lo amó desde el principio, desde la eternidad. Cristo, mis hermanos, la palabra Cristo significa ungido. ¿Ungido por quién? Por el Padre. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que la Virgen María era llena de gracia, pero Cristo recibió la unción de Dios sin medida, de forma infinita. Cristo no solo nos revela el rostro del Padre, sino que también nos revela el ser y el hacer del poder del Espíritu Santo, mis hermanos. Así nos dice Lucas, ¿no? Porque salía de él una fuerza que curaba a todos. ¿Cómo no va a curar a todos si estaba lleno, sin medida del Espíritu Santo? Nosotros solo a través de Jesús podemos recibir el Espíritu. Como se lee en el Evangelio de San Juan, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se lo enviaré. Eso nos dicen mis hermanos. Nos damos cuenta que ese espíritu que ungió infinitamente a Jesús, ese espíritu que llenó completamente a María, ese es el mismo espíritu que quiere llegar a nosotros. Ese es el mismo espíritu que nos quiere hacer criaturas nuevas, mis hermanos. Como dice San Pablo en Romanos, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué quieren, mis hermanos? Reciban el Espíritu Santo. Dios quiere que dejemos los bienes de la tierra y aspiremos a los bienes del cielo. El Espíritu Santo nos da esa fuerza. ¿Recuerdan qué frase les dije al principio que íbamos a ver? Escapad de esta generación veo ahí perversa. caras de incógnita. No estuvieron atentos. Escapar de la generación perversa, hermana. Perfecto, amén. Amén, hermana María Elena. ¿Ves? Un atento. Eso es el mensaje que quiere Dios para la hermana, seguro. Dice, escapar de esta generación perversa. Enfoquémonos en la palabra escapar.
Escapar para este contexto puede tener tres significados. Comencemos con el primero. Nos dice que escapar puede ser evitar el castigo justo. Evitar el castigo justo. Como, por ejemplo, cuando alguien comete algo malo y lo meten a prisión, vemos a veces en la tele, en las películas, pues no, que los prisioneros hacen ahí su forado, coimean a las autoridades para poderse escapar de prisión, ¿no? Pero yo creo que ese no es el significado que nos quiere decir San Pedro. No, no, no. Porque San Pedro nos llama a evitar, no nos llama a evitar el castigo justo, al contrario, nos está llamando al arrepentimiento. El dolor y la contrición es la manera de asumir nuestra culpa. El cristiano recibe castigo por sus pecados, sí, pero dulcificado por el don del arrepentimiento. El arrepentimiento tiene dos dimensiones. Una amarga, que fue la que soportó Cristo en la cruz, y la dimensión dulce, que es la que recibimos nosotros con la misericordia y el perdón de Dios. Entonces, escapar, evitar del castigo justo, no es una explicación válida para esta exhortación que nos hace San Pablo. ¿Qué más nos dice? A ver, un ratito, un poquito de agua, estoy mal de la garganta. A ver, también nos dice, correr. Correr debido al miedo. ¿Puede ser escapar? No sé. Podemos correr, no sé, por ejemplo, de un accidente. No sé, creo que todos acá en nuestras calles del Perú, pues tenemos que cruzar la pista corriendo porque nosotros no tenemos preferencia, ¿no? Entonces tenemos que correr para evitar un accidente. Entonces corremos del miedo para evitar el accidente. O también a veces vamos caminando y vemos ahí por el rabillo del ojo un amigo de lo ajeno. Y patitas, ¿para qué te quiero? Corremos porque no nos quiten nuestras cositas. ¿No es cierto? Eso es correr del miedo. Pero tampoco creo que sea la interpretación que nos quiere dar San Pedro. Porque si seguimos leyendo, pues, Hechos, nos dice que a muchos de los apóstoles los encarcelaron, los azotaron, ¿no? A Santiago el Mayor fue el primero que lo degollaron. Me imagino, entonces, no creo que deba ser esa la explicación, ¿no? Nosotros vemos que después que lapidaron a Esteban, hubo una gran persecución terrible para todos los cristianos. Pero también dice que los que no huyeron fueron los apóstoles. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a morir por Cristo. ¿Y tú, hermano, estás dispuesto a morir por Cristo? ¿O prefieres correr del miedo? Es algo para que ahí lo tengas en cuenta y lo analices más tardecito, importante. Pero no es lo que quiere decirnos nuestro querido San Pedro con esa frase de escapad de esta generación perversa. En Salmos 124 hay un versículo que nos va a ayudar para poder interpretar lo que nos quiere decir San Pedro. Nos dice la malla, la trampa se rompió en algunas versiones y nosotros escapamos. El enemigo, mis hermanos, nos tiende trampas siempre. Pero el Señor revela esas trampas y rompe esas trampas. Y cuando esto pasa, le dice a su pueblo, salid, pueblo mío, salid, pueblo mío. Entonces, escapar es un grito de liberación, mis hermanos. Escapar es un grito de liberación. Te dice, yo, tu Dios, he roto tus cadenas, he abierto los cerrojos, te he liberado de tu cárcel. Eso es lo que quiere decir escapar de esta generación perversa, ¿no? Nos está diciendo que el poder del Espíritu Santo es el que rompe esas cadenas, el que puede abrir todos los cerrojos, el que te libera de tu prisión. Hay algo interesante en Hechos. Hechos es lo máximo, de verdad, tiene un montón de cosas. Hechos, capítulo 12. Vamos a leerlo, ¿ya? Porque a veces no nos acordamos. Un poquito vamos a leer. Dice,
cuando apresan a San Pedro, pues no les estoy contando que lo estaban matando, los azotaban y todo. Entonces acá nos va a contar de la experiencia de San Pedro. Y nos dice, le apresó pues, le metió en la cárcel y le confió a 4 escuadras de 4 soldados, pero para que lo custodiaran con la intención de presentarles ante el pueblo después de la Pascua. O sea, le puso máxima seguridad. Ahí, un montón de gente para que no se escapara. Así pues, Pedro estaba custodiado en la cárcel mientras la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. Cuando ya Herodes le iba a presentar aquella misma noche, Pedro, durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, también unos centinelas ante la puerta custodiaban la cárcel. O sea, puerta, 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 soldados, 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 con cadenas, 2 soldados ahí con él. Imagínense, ¿qué se podía escapar Pedro? ¿Qué le esperaba? Un poquito, ¿no? La muerte, parecía. Pero, dice acá, de pronto se presentó el ángel del Señor y la celda se llenó de luz. El ángel golpeó a Pedro en el costado, le despertó y le dijo, levántate aprisa. Y cayeron las cadenas de sus manos. Le dijo el ángel, cíñete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Añadió, ponte el manto y sígueme. Salió y se disponía a seguirle. No acababa de darse cuenta de que era real cuanto hacía el ángel, sino que se figuraba ver una visión. O sea, él pensaba que estaba en un sueño. O sea, no se daba cuenta que lo estaban salvando. O sea, a veces pasa, ¿no? Nos quieren salvar y nosotros estamos, no, eso no es verdad. No pasa. Y dice, ¿dónde ya me fui? Ya me perdí. Habiendo atravesado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Esta se le abrió por sí misma. Salieron y recorrieron una calle. Y de pronto el ángel se apartó de él. Pedro volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta realmente de que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Ahí está. ¿Qué significa escapar? Que las cadenas que son fuertes para ti no son fuertes para Dios, mi hermano. Esas prisiones que están cerradas para ti no están cerradas para Dios. Entonces, cuando Dios reviente esas cadenas, te dice como el ángel a Pedro, sígueme. ¿Ah? Entonces Pedro en su discurso nos dice, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo les dará una inteligencia superior para poder descubrir esas trampas. Y esas trampas que ustedes van a descubrir solo las podrá romper el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Muchos católicos, hermanos, vivimos como la imagen que nos muestra de Pedro, ¿no? Estamos dormidos y encadenados en nuestra prisión. Por eso el tema se llama Dormidos y Encadenados. Creo que no les había comentado. Se llama Dormidos y Encadenados, porque así vivimos muchos católicos. ¿Por qué nos dormimos? Porque estamos cansados de luchar, cansados de trabajar, cansados de esforzarnos y que no vemos resultados, ¿no? Eso es lo que normalmente creemos. Y para poder entender esa frase que muchos católicos duermen, vamos a ver el sentido sobrenatural del sueño. Porque hay el sentido natural, ¿no? Todos tenemos sueño en la noche y nos echamos a dormir. Pero hay un sentido sobrenatural que nos habla de la Biblia. Uy, es súper interesante. No se lo van a perder. Agüita para la garganta. Nos dice Marcos 5. ¿Se acuerdan de ese relato de la hija de Jairo, ¿no? Que al parecer había muerto y llama a Jesús. ¿Y Jesús qué dice? La niña no está muerta, está dormida. Ahí encontramos la primera relación entre el sueño y la muerte. Hay una proximidad entre el sueño y la muerte. Por eso la palabra cementerio significa lugar de los que duermen. Habitación. Entonces, podemos decir, mis hermanos, que los que están más encadenados es porque están espiritualmente muertos. La vida de la gracia ha cesado en ellos. Los intereses de Dios ya no les mueve, ya no les interesa nada. Así es, el fuego del Espíritu ya ni saben que esa es una
ni una llamarada, ni una humedad, nada, nada, ya no es nada. ¿Por qué? Porque están encarcelados, están dormidos, están muertos. La segunda relación, interpretación del sueño, lo vemos en el pasaje de Getsemaní. Getsemaní, cuando Cristo llama a sus apóstoles y les dice, velad y orad, mi alma está triste, ¿no? Porque ya estaba próximo a morir. Quiere sentir ahí a sus amigos con él. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con sus apóstoles? Se duermen. Se duermen. Ahí está la otra relación del sueño sobrenatural. Se duermen. Este sueño indica una desconexión con Dios. Jesús está pasando por el dolor, por la hora más crítica y dramática, y sus amigos más cercanos no son capaces de sintonizar con él. También vemos en Lucas, nos dice, los halló dormidos, abatidos por la tristeza. La tristeza. Eso lo vivimos muchos católicos. Estamos enfermos de una tristeza muy grande, hasta el punto que ni siquiera sabemos qué tan triste estamos. Estamos, como dicen, parados en un lago de lágrimas, estamos con un dolor tan profundo, una decepción que no podemos superar y nos asusta y huimos de esa tristeza y nos refugiamos en el sueño. Los apóstoles estaban dormidos, atrapados en su tristeza, esa tristeza que no los dejaba salir de ellos mismos. Estaban tan tristes que no podían ver la tristeza de Jesús. Eso nos pasa a nosotros. Estamos encerrados en nuestra tristeza. Tenemos muchas personas vacíos emocionales, vacíos afectivos, espirituales, terribles. Muchas personas tampoco solucionan sus problemas, sino que se acostumbran a vivir con ellos. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, me imagino que sí, a veces en la calle hay perritos, ¿no? Callejeros que no tienen dueño, no tienen nadie que los vea. Entonces a veces los carros que son tan cuidadosos, los chocan. Y el perrito que está con su patita mala, ¿no? Y el perrito sí que no tiene quien lo cuide, quien lo lleve al veterinario, nada, ¿qué hace? Atrofia su patita y queda con las tres. Y así sigue viviendo, ¿no? Así pasamos nosotros, atrofiados por nuestro dolor. Estamos atrapados en nuestro dolor. Y cuando nos preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Ay, estamos bien! ¡Ahí vamos! ¿No? Eso es lo que decimos. ¿Eso qué quiere decir? Que en el fondo nos sentimos demasiado tristes. El otro día vi una película y a la protagonista le decían, ella siempre no negaba todo, ¿no? Y le dicen, tu superdón es vivir en negación. Ese es nuestro superdón a veces, vivir en negación. Decimos que no tenemos problemas, los echamos a un lado y no pensamos que no tenemos nada. Vivimos tristes. Hoy el Señor, mi hermano, te dice, deja de esconder tu dolor. No basta con que convivas con tu problema. Aquí estoy yo, dice el Señor, para romper tus cadenas y liberarte de tus trampas, para darte la sanación que necesitas a tu corazón, mi hermano. Eso es lo que te dice Dios hoy día. Ay, este tema es así. Me emociona, me emociona. Hermanos, hemos visto dos sentidos sobrenaturales del sueño, ¿no? El sueño de los que han perdido la gracia de Dios, los que están muertos, y el sueño de los que están tristes. Otro tipo de sueño, un poco distinto de repente, lo vemos en el pasaje de la transfiguración. La recordamos, ¿no? Donde el apóstol Pedro está tan embelesado, fascinado por lo que estaba viviendo, que no sabía qué decía. Estaba tan absorto en su experiencia, en esa situación tan linda, que perdió la conexión con la realidad. Perdió la conexión con los apóstoles que tenía ahí con él, que estaban con él. En nuestra realidad
como católicos sería a veces que estamos tan fascinados con nuestra experiencia de fe, estamos tan fascinados con nuestro grupo, tan fascinados con nuestra comunidad, con nuestro sacerdote, que perdemos la conexión con todos los demás. Así como pasaba con Pedro, ¿no? ¿Qué pasa con Santiago y Juan? Y ni siquiera se habían dado cuenta que estaban ahí, creo. Así, nosotros también perdemos la conexión con nuestros hermanos. Entonces, ¿quiénes somos los católicos dormidos? Ahí como para volver a recordar lo que hemos dicho. ¿Quiénes somos los católicos dormidos? A ver, 1, 2, 3, nadie. Nadie se ganó la tinta. A ver, los que viven en pecado, en realidad están muertos, porque han perdido la gracia de Dios, y han perdido la sintonía, la conexión con Dios. ¿Quiénes también están dormidos? Tantos católicos que llevamos dentro un pozo de tristeza. Nos retraemos, no arreglamos nuestros problemas, sino convivimos con ellos. Y esto es grave porque nos estamos mintiendo. También, ¿cuándo estamos dormidos? Cuando me dedico solo a mi grupo, porque ahí yo me siento bien. Y vemos a los demás hermanos como Santiago y Juan. Puedes irte cuando quieras, no me importa lo que te pase. Bye bye, arrivederci, ¿no? Cuando conviertes tu grupo en tu mundo entero, en realidad te estás desconectando de Cristo. Porque Jesús, ¿qué dice? Tengo otras ovejas que no son de este redil y tengo que ir por ellas. También que nos dice, vayan a todas las naciones. ¿Qué nos dice el Papa Francisco? Iglesia en salida. No nos dice iglesia en su grupo. Iglesia en salida. ¿Cómo puedes hacer esto si solo te encierras en ti y en lo que te hace sentir bien? Esos son los católicos dormidos, mis hermanos. Estamos dormidos porque perdemos la gracia divina, vivimos en pecado, porque le damos la espalda a nuestras tristezas y nos acostumbramos a no solucionar los problemas, sino a convivir con ellos. También porque cuando encontramos algo bueno, nos aferramos y perdemos la conexión con los demás. Hoy, mis hermanos, hemos descubierto que estamos dormidos. Estamos dormidos porque nos hemos acostumbrado a vivir en el pecado. Y si vives en el pecado, no sintonizas con el poder de Dios. Porque le damos la espalda a nuestras tristezas, huimos de nuestros miedos y convivimos con nuestros problemas. Porque cuando encontramos un grupo donde te sientes bien, te encierras ahí. Pero si regresamos al pasaje donde Pedro está encarcelado, Dios se quedó tranquilo, ahí mirando desde el cielo. Uy, pobre Pedro, mira, está encarcelado. Mira, lo van a matar. Jesús, mira, ¿le han encarcelado a Pedro? ¿Así se queda Dios? No, Dios no se queda tranquilo. Dios busca a Pedro, lo llama. ¿Y por qué? ¿Por qué lo llama? Porque lo amó. ¿Y por qué lo amó? Le quitó sus cadenas. Mis hermanos, con esto ya acabo. De repente ha sido muy corto, no sé, pero con esto acabamos. Hoy Dios quiere que nos demos cuenta que estamos dormidos, que estamos desconectados de Él. Quiere que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para que con su poder hoy se rompan tus cadenas, para que dejes de correr debido a tus miedos, para que hoy dejes de sentir esa tristeza que te paraliza y puedas gritar, ¡Dios me liberó! ¡Amén! Dios. Hermanos. Bueno. Amén.